Entre los enjuagues bucal con ingredientes naturales están los enjuagues con curcumina. La curcumina es un compuesto de la cúrcuma y es un ingrediente natural, herbario que viene siendo estudiado por la evidencia científica desde hace algunos años. Su aparición en el mercado es reciente, entre comillas, porque tiene unos 10 años que lo vamos a reducir y vamos a responder a una pregunta: ¿son o no los enjuagues bucales con curcumina efectivos en reducir la biopelícula dental? ¿Son efectivos o no en reducir la inflamación de las encías, la gingivitis? Hay que responder desde el punto de vista de la ciencia, pero esto no es tan inmediato. Los enjuagues no aparecen hoy o cualquier otro producto de higiene bucal y mañana te lo podemos estar recomendando los odontólogos. ¿Por qué? Porque la ciencia, la evidencia científica toma un tiempo y toma niveles. La evidencia científica, las investigaciones tienen distintos niveles de rigurosidad y de especificidad. Te adelanto que la investigación científica, las investigaciones en plural, vienen dando un resultado positivo respecto a los enjuagues bucales con curcumina. Queríamos responder la pregunta sobre si son efectivos o no en reducir la gingivitis. La gingivitis en muchos casos es producida, es consecuencia de la acumulación de la biopelícula dental. Y la biopelícula dental depende mucho de tu higiene bucal en casa. Tu higiene bucal en casa, como siempre te lo digo en mis videos, depende del pilar fundamental de la higiene oral, que es el cepillado dental, pero a eso se le suman los métodos de control químico y ahí entran los enjuagues bucales. Pero hablemos de la palabra químico. Químico es una materia que tiene características específicas y consistentes. Esto puede ser un elemento o un compuesto. Ahora, que el químico sea de origen sintético o sea de origen natural, eso es otra historia. Pero regresando al tema de los enjuagues bucales con curcumina, las investigaciones que se han estado haciendo a lo largo de los años la han estado comparando con la clorexidina. ¿Por qué la clorexidina? Porque ya lo he dicho en otros videos, la clorexidina es el gold estándar, el estándar de oro en odontología en cuanto a enjuagues bucales. Es el más potente en reducir la biopelícula dental y es el más efectivo en reducir la carga bacteriana y el nivel de inflamación de encía que puedas tener en tu boca. A través de los años, las distintas investigaciones han encontrado que la curcumina tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas. Pero una sola investigación no basta ni para recomendar un producto para tu higiene oral ni para descartar su uso. Hace falta una serie de investigaciones y de distinto nivel de rigurosidad para llegar a resultados consistentes y asegurarnos de que sea seguro para ti su uso. Es por eso que para este video uso una investigación sistemática y un metaanálisis para darle base a mis palabras. Estás viendo la investigación en este momento en pantalla. Esa investigación sistemática recogió distintas investigaciones hechas entre 2011 y 2019 y revisó los resultados que fueron dando esos ensayos clínicos que compararon la efectividad de los enjuagues bucales con curcumina con la efectividad de la clorexidina. ¿De qué se trata esta investigación sistemática, este metaanálisis? Bueno, ellos usaron a dos investigadores para recorrer bases de datos científicas como PubMed y como Scopus. Esto dio como resultado que ellos han encontrado unos 210 artículos, pero esos 210 artículos, 72 eran duplicados, eran investigaciones duplicadas entre bases científicas. Quedaron 138, pero 125 no trataban el tema tan específico, no trataban tan específico el tema de si los enjuagues bucales con curcumina son efectivos para reducir la biopelícula dental y si son efectivos para reducir la gingivitis. Así que de 138 descartaron 125, quedando 3 investigaciones, y con todo y eso 7 investigaciones no terminaban de cumplir con los criterios de inclusión. Así que para el análisis cuantitativo y estadístico quedaron 6. Todos digamos, fueron ensayos clínicos, y esos ensayos clínicos fueron con personas entre 14 años y 60 años. Algo muy bueno es que se mantuvo entre los distintos grupos de investigadores el que sus participantes padecieran todos gingivitis. Lo que sí hubo fue una inconsistencia entre la concentración de la curcumina en los enjuagues bucales. Algunos investigadores usaron enjuagues bucales que iban de 0.06% de curcumina dentro del enjuague bucal, a otros investigadores que llegaron a usar concentraciones tan altas como el 20%. Esto le da cierta inconsistencia a la data encontrada, pero con todo y eso los resultados son bastante alentadores para quienes buscan alternativas de enjuagues bucales con ingredientes naturales, en este caso la curcumina.
Es así a través de todo este proceso de, digamos, destilación de la evidencia científica que se llegaron a unas 6 investigaciones y estas investigaciones arrojaron ciertos datos que como primer resultado sí se verificó que los enjuagues bucales con curcumina tenían un efecto tan potente como la clorexina en reducir la gingivitis, la inflamación de las encías. El resultado ya fue diferente cuando se trató de la reducción de la biopelícula dental, porque un grupo de investigadores encontró que los enjuagues con curcumina eran más efectivos que la clorexina, pero otro grupo de investigadores encontró que la clorexina todavía era más efectivo que los enjuagues bucales con curcumina, y 4 grupos de investigadores encontraron que los resultados eran parecidos. Aquí hay cierta inconsistencia en la data. Otro punto relevante fue la carga bacteriana. El grupo de investigadores encontraron que los enjuagues bucales con curcumina eran tan capaces de eliminar bacterias como lo era la clorexina, y esto es una buena noticia. Todo esto viene con una pequeña mala noticia, una pequeña desventaja. Así como la clorexina tiene la desventaja, valga la redundancia, de que tiene efectos secundarios, se manchan los dientes de forma temporal, pero se manchan si te pasas después de cierto tiempo de uso. Los enjuagues bucales con curcumina, en algunos pocos casos, en algunos investigadores, en algunos ensayos clínicos, mostraron que manchaba la superficie de la lengua. No se dio en todos los casos, pero sí se dio. Pero podemos decir que a manera global los enjuagues bucales con curcumina, a nivel de evidencia científica sólida, a nivel estadístico y numérico, vienen mostrando buenos resultados para tu higiene bucal. Esto lo coloca a los enjuagues bucales con curcumina en una lista de enjuagues bucales con ingredientes naturales que vienen desde hace tiempo mostrando efectividad a nivel de las investigaciones. Enjuagues como aquellos que contienen aloe vera, manzanilla, té verde e incluso salvadora pérsica. Eso sí, tengo que aclarar que este metaanálisis, que es evidencia científica rigurosa, se basó en un puñado de ensayos clínicos, apenas 6. En mi criterio profesional hacen falta más investigaciones, ensayos clínicos, estudios sistemáticos y metaanálisis para que como los odontólogos podamos recomendar con total seguridad este tipo de enjuagues, y también, muy importante, investigaciones que tengan una duración más amplia para que esto haga que este tipo de enjuagues con curcumina puedan quizás ganar el sello de aceptación de la Asociación Dental Americana. Hasta el próximo video.